Bueno, primero agradecer a todos por venir a la primera visita guiada de la exposición Heró, Dimensiones de un viaje. La dinámica va a ser contar, digamos, cuáles han sido los ejes conceptuales más importantes en toda la curaduría. Vamos a ir conversando con Lucho aquí y los quería invitar también a que si tienen cualquier pregunta, duda o comentario, también no tengan ningún temor en interrumpir para que esto pueda generar un diálogo, digamos, dinámico, ¿sí? Bien, creo que el título evidencia o da algunas pautas para interpretar o para acercarse al sentido que le hemos querido dar a la muestra, ¿no? Se llama Heró, Dimensiones de un viaje. Recurrimos a una metáfora bastante usual en Heró, que es la del viaje. Por ahí muchos de ustedes habrán escuchado el poemario de Río y el viaje como dos de los más importantes. Está el tercero, Estación Reunida, pero me parece que los dos más conocidos de Heró son el viaje y el río, ¿no? Y digamos, recurrimos a esta imagen del viaje, pero hemos querido darle nuevas dimensiones a esta imagen porque partimos un poco de la idea de que creemos que cuando se aborda a Heró se suele hablar de dos facetas que así de plano aparecen muy contrastadas, ¿no? Por un lado se destaca al Heró, poeta lírico, alumno destacado del Markham, ¿no? Buen hijo, de buena familia, etcétera, etcétera. Y por otro lado se habla del Heró, poeta guerrillero, revolucionario, comunista, ¿no? Y creemos que en esas dos imágenes contrastadas pasan muchas cosas entre estos dos momentos, ¿no? Y todas esas cosas que pasan contribuyen a refrescar y a, digamos, acercarse a la figura de Heró desde dimensiones, desde ángulos interesantes para pensar una personalidad llena de contrastes, pero también llena de matices, llena de sutilezas, ¿sí? Entonces, a eso apunta el título, Dimensiones de un viaje, ¿no? Y creo que es importante, como una de las primeras piezas que nos interesaba resaltar, esta imagen que es Heró haciendo salto alto en el colegio Markham, ¿sí? Ya anticipé ahora que Heró era un alumno destacado del colegio Markham, que como saben además es uno de los colegios más exclusivos del país. Pero más allá de la cosa biográfica, que es, qué bonito, Heró está haciendo salto alto en el Markham, creo que es muy especial esta imagen porque nos habla de, primero, un Heró en estado de agilidad, de movimiento, y en ese sentido de una frescura que se le ha querido dar a la curaduría, versus una cierta imagen que se da de Heró más bien como un poeta que por momentos cultiva una manera de ser, un tipo de poesía de excesiva madurez para su edad, ¿no? Entonces hemos querido recobrar la imagen de frescura a partir de estas imágenes, como esta otra también, ¿no? Acá sale Heró corriendo, también una prueba de atletismo del Markham, pero eso no es tan interesante como la idea de que está justamente en movimiento, ¿no? Está como corriéndose hacia algún lugar que no se sabe cuál es, ¿no? Y también se puede entender como un impulso de partida, de fuga. Creo que esa es una de las imágenes también más recurrentes cuando uno piensa no solamente en la poesía de Heró, sino también su vida. Hay algo muy presente desde el inicio que tiene que ver con entender el viaje no solamente desde los desplazamientos físicos, mentales o emocionales que uno hace a lo largo de su vida, sino también entender el viaje desde ese impulso inicial que nos motiva a todos nosotros a partir, ¿no? ¿Cuáles son estas razones, estos deseos, estas motivaciones o miedos también que nos llevan a partir? Y en ese tránsito encontramos otras piezas como estas que lamentablemente somos muchos como para que puedan observar a detalle cada una de ellas, pero la idea es que se den un marco general y que luego puedan ustedes revisar cada una de las piezas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un manuscrito en donde Heró escribe casi compulsivamente, ¿no? Repite la palabra deseo,
¿no? Deseo, 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 deseo. Eso de algún modo guarda relación con una de las primeras piezas que está allí, que es un audio, ¿no? En donde Alejandro Romualdo, también conocido poeta de la llamada generación del 50, ¿no? Lee uno de los poemas más importantes de Heró, que se llama Hambre, ¿no? Entonces la idea del deseo, del hambre, aparece en toda esta primera secuencia de imágenes y de piezas que le hemos llamado precisamente a remo suelto, ¿no? La imagen del remo suelto, ¿no?, proviene de este poema que se llama Krishna o los deseos, en donde hay un momento en donde dice Heró: difícil es remar a remo suelto, difícil llenar el vaso lleno, difícil cambiar el tiempo ajeno, ¿no? Entonces, no sé qué les sugiere a ustedes el estar a remo suelto, ¿no? Es como, a propósito de la imagen de río, que por ahí algunos de ustedes ya lo han intuido, el tratamiento museográfico, espacial que se ha dado es precisamente entender todo el recorrido como si fuera el caudal de un río, ¿no? Y eso habla, digamos, de una vida en constante movimiento, en constante flujo, y en ese camino, en ese trayecto, en ese viaje, van apareciendo interrogantes, dudas, cuestionamientos, confusiones también, que van graficándose, digamos, en este tipo de piezas, ¿no? Rodrigo, una cosita. Sí. Una cuestión que también es interesante con relación a lo que va diciendo Rodrigo es que, si, bueno, de lo que sabemos, la vida pública, digamos, de Heró más o menos va del 60 al 63, son apenas 3 años en que todo pasa muy rápido con ese deseo de correr, de alcanzar cosas, ¿no? Pero también otra idea vinculada justamente con las imágenes que Rodrigo estaba comentando, que son imágenes del colegio, más allá del colegio específico que sea, que también tienen una serie de razones de ser, pero en todo caso que sean del colegio, lo que nos da a ver también es cómo ese hambre, como esos deseos, en realidad forman parte de una vida que comienza desde antes, o sea, desde antes de ser el Heró que ya comienza a publicar el río, ya es alguien que está haciendo esos recorridos, que está mirando con esos mismos entusiasmos, ¿no? Incluso una de las cosas bien interesantes que descubrimos en la revisión del archivo, en la investigación en general, es que, claro, se suele partir de la idea de Heró como el poeta joven del Perú, ¿no? Con una precocidad muy fuerte, que se puede ver desde el río hasta Estación Reunida. Pero lo que hemos descubierto es, digamos, un espacio anterior al de esa precocidad de poemas ya publicados, ¿no? Y ese espacio anterior al de la figura poética propiamente dicho, tiene que ver justamente con estos trazos, ¿no? Si ven aquí, esta es toda una sección como dedicados a digamos, tanteos poéticos, ¿no? Aproximaciones, a veces dubitativas, a veces arrebatadas, a veces ímpetus que lo llevan a uno cuando recién lee o cuando recién comienza a escribir, ¿no? A arrojarse sobre la página en blanco sin tener una forma definida de qué es lo que uno quiere decir. Pero en esos gestos, en esos impulsos, van apareciendo cuotas de sensibilidad muy fuertes, ¿no? Entonces, lo interesante de estos trazos, ¿no? Como por ejemplo estos aquí, ¿no? Que son propiamente como garabatos, ¿no? Podrían ser en cualquier otro contexto juzgados meramente como garabatos, pero hay dos cosas que lo hacen interesantes. La primera es que Heró titula a estos trazos poema. Entonces, hay una, digamos, conciencia de que eso que en cualquier otro contexto es meramente un garabato, aquí puede ser formalizado, digamos, como poema, ¿no? Y en segundo lugar, se lo dedica a un tal C.E, que descubrimos que C.E es Carlos Espinosa. ¿Quién era Carlos Espinosa? Era su profesor de literatura del Markham, de gran parte de la secundaria, ¿no? Que lo podemos ver aquí. El del medio es Carlos Espinosa y justamente el que está detrás es Heró, ¿no? Y aquí está su amigo Dégale, por si han visto la película, ¿no? Ahí está Dégale, para que vean la caracterización, a ver si corresponde o no. Y bueno, además lo interesante también de todo este proceso es que nos encontramos con este tipo de cosas que creo que son bastante novedosas o inéditas respecto a la imagen tradicional que uno tiene de Heró, porque siempre saltan
los mismos versos, no voy a morir entre pájaros y árboles, yo soy un río, una poesía un poco más lírica y más transparente, ¿no? De hecho, él lo manifiesta así siempre, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con estas cosas más oscuras, ¿no? Y bueno, le escribimos al profesor Carlos Espinosa, que es una persona muy mayor, pero sigue vivo, y nos pudo dar testimonios de Heró, ¿no? Y entre las muchas cosas que contó, ¿no? Hablaba como, dice, ¿no? Voy a leer, dice: fui en el Colegio Markham profesor de literatura en el último año de instrucción media. Hubo entonces entre los alumnos algunos parientes de José Gálvez y Ciro Alegría. De hecho, Alonso Alegría, que hoy es un dramaturgo también reconocido, con amplia trayectoria, fue compañero de clase de Heró, ¿no? Y Alonso Alegría era hijo de Ciro Alegría, ¿no? Conocidos nombres legítimos en nuestras letras. Los alumnos vivían cada uno a su manera la crisis de la adolescencia y en vísperas de darse con la realidad adulta. Como por lo común se piensa que el idioma tiene apenas un uso práctico, consideré la utilidad de verlo como material de arte. Así se fue advirtiendo el interés y la evolución señaladamente en nuestro Javier, el mismo que en un principio pensaba ser abogado o médico, se despertó al amor de las letras. Así, esos interesantes y singulares diseños acaso nos dan testimonio de los apuros de un escritor ante la página blanca. Este último testimonio, ¿no?, de Espinosa refiere justamente a estos garabatos, ¿no?, que él los llama interesantes, singulares diseños, ¿no? Entonces, esta etapa, como digo, refiere a un momento de búsqueda, de exploración de su propia voz, de crisis también, ¿no? Y eso se puede ver reflejado en estas cartas, o esta carta, que Heró le escribe a Dégale, de nuevo, que era su mejor amigo del colegio, y bueno, entre otras cosas, le dice que está en su primer año de universidad y sin embargo ya se siente cansado. Ese es un sentimiento, digamos, que Heró también lo repite en otras cartas y en algunos poemas, pero es un cansancio no que te lleva a la apatía o que te lleva a la inacción total, ¿no?, sino más bien es un cansancio que te lleva a pensar que Heró es una persona que tenía mucha conciencia de estar viviendo acelerada y a veces agitadamente, todo de modo muy intenso, ¿sí? Y entonces, cuando entra a la universidad, luego de haber pasado por una experiencia escolar muy exitosa, porque fue el primer alumno del Markham, entró de hecho a la universidad también en primer puesto, ¿no? Le dice, estoy pasando por una etapa difícil, ya no creo en nada, me ha llegado a la universidad, los exámenes, todo. Ayer di examen de lógica, no había estudiado ni pincho, me he sacado 0,2. Mis exámenes los hago surrealistas, nadie me entiende. Hoy he dado un examen de castellano, me ha salido cojonudo. Todo el examen fue un poema. Entonces, de nuevo aparece esta otra imagen de Heró que creo que estaba un poco visibilizada, ¿no? Como un adolescente, como cualquiera de nosotros, con mucho humor, muy fresco, escribiéndole una carta a su amigo desde un lenguaje muy cotidiano, ¿no? Y expresando, como digo, esta confusión, esta crisis, ¿no? Y como guiño a esa confusión y crisis hemos puesto el test del examen, el cuestionario para el ingreso a la Universidad Católica, ¿no?, completamente rayado, lo cual habla ya de digamos, como un guiño a un cierto desafío a los deberes de una institución, ¿no?, y de ciertas convenciones que uno, digamos, se ve obligado a cumplir cuando entras a la vida adulta, digamos, ¿no? Él se resiste un poco a eso, ¿no? Ese desafío a las convenciones sociales, reflejadas en instituciones, en la escuela, en la universidad, la familia, etcétera, etcétera, es también un espacio que Heró cultiva en función o en dirección a su propia autonomía, ¿no?, a la búsqueda de una voz propia. Y en ese trayecto, él es muy consciente de que para encontrar su propia voz, primero tiene que cultivar el hábito de aprender a escuchar a otros. En este caso, aprender a leer con mucho rigor a las voces mayores de la poesía local y extranjera. Entonces, esta segunda secuencia se llama al heródico modo,
en donde básicamente se trata a Heró como lector, como un ávido y gran lector que fue desde muy chico, ¿no? De repente Lucho nos puede comentar un poco. Sí, y justamente aquí lo que podemos ver son una serie de libros de su biblioteca, y lo que es interesante es que estos libros, varios de estos libros están con anotaciones, con comentarios que permiten justamente ver esa dinámica de la lectura, que se convierte no solamente en lectura atenta de recepción, sino también en lectura productiva. Es decir, son, como decía Rodrigo, pero aspectos que van a hacer posible que él vaya construyendo su propia voz, y entonces sus lecturas de la tradición contemporánea, mundial, pero sus lecturas de la poesía peruana también van a empezar a desarrollarse en diálogos con los poetas, como suele ocurrir. Me imagino varios de ustedes escribirán poesía, han escrito poesía en algún momento. Uno comienza, lee, más o menos trata de escribir algo parecido a lo que ha leído, se entusiasma, y ese tipo de diálogos son los que se pueden ir viendo en esta sección. Diálogos que tienen que ver con poetas de la tradición peruana, algunos que están representados en las imágenes que están presentes aquí, diálogos con Vallejo, diálogos con Martín Adán, pero también podríamos hablar de diálogos con Washington Delgado, diálogos con Carlos Germán Belli. Es decir, dentro de toda esta preocupación por ir encontrando cuál es la voz que lo representa, trabaja de todas maneras con esa, otra vez, voracidad de ir como tanteando muchos caminos. Y justamente en esos diálogos que establece, aparece una cierta vocación por la traducción. Una manera de conocer otra lengua es precisamente no solamente aprenderse las palabras, sino aprender la cosmovisión que está alrededor de esa lengua. Heró, como saben, como estudiante del Markham, se familiarizó desde muy chico con el inglés. Entonces sabía inglés desde muy chico y no le era difícil, digamos, ni bien entró a la universidad en el 58, empezar a hacer ejercicios de traducción, ¿no? Básicamente tradujo a poetas ingleses como Joyce, ¿no? Como T.S. Eliot, Dylan Thomas, entre otros, ¿no? Entonces acá hay algunas piezas que muestran las traducciones. Una de ellas fue publicada por el Suplemento Dominical del Comercio, ¿no? En el 58, ¿no? Acá hay algunos borradores de traducción, ¿no? Hay en el archivo, eso no lo hemos mostrado acá, pero hay algunas correspondencias con Luis Loaiza, que también era un escritor muy importante de los 50, ¿no? Que él conoció desde chico, y hay muchas correspondencias en función a pensar la traducción también como un ejercicio creador, ¿no? No solamente como un ejercicio que se corresponde con otra lengua, sino que hay en la traducción hay una dosis siempre creativa, ¿no? Y mencionaba Lucho los diálogos que establece con poetas como Martín Adán, como César Vallejo, ¿no? Lo de César Vallejo por acá, pueden ver estas frases, ¿no? Que además son súper intensas por lo contradictorias que pueden parecer, ¿no? Esta idea de, he pensado que tal vez Vallejo no escribió lo que sintió, sino que escribió lo que sintió. Yo nunca creo lo que pienso. Es una cosa misteriosa y aparentemente contradictoria, ¿no? Que resuena, digamos, ¿no? Da que pensar, da que interpretar, ¿no? No la vamos a descifrar ahora, no es la intención, pero queda allí resonando, ¿no? Y los diálogos que establece con Martín Adán están puestos aquí, por ejemplo. Bueno, estas son fotos donde él tenía largas jornadas de traducción con amigos como Jorge Capriata o Mario Sotomayor. Y esto es interesante, esta pieza, porque bueno, se llama 4 sonetos a Martín Adán, y precisamente arriba de ellos sale 8 poemas al eródico modo. De ahí obviamente hemos extraído el título, ¿no? Al eródico modo, ¿no? Y esta idea del al eródico modo, ¿le suena algo? ¿No? Porque es una manera típica de hablar de la apropiación de otras tradiciones también, ¿no? ¿Alguien ha escuchado algo parecido? No con el nombre Heró, claramente es un juego que Heró hace con su propio nombre, pero se suele hablar de, por ejemplo, al adánico modo se suele hablar, ¿no? Refiriéndose a un tipo de poesía que se apropia del lenguaje, en este caso barroco, ¿no? De Martín Adán, ¿no? Y también se suele hablar de, en los 60,
al británico modo, ¿no? Entonces, Heró, si es que lo piensas dentro de una tradición literaria, por un lado, bebe mucho de la poesía española, pero también marca una especie, sí, marca una ruptura de lo que en los 50 se cultivaba de modo muy fuerte, era básicamente la tradición española, pero bebe de esa tradición, pero al mismo tiempo se dirige hacia lo que en los 60 va a conformarse como un canon, que es la introducción de los poetas ingleses, ¿no? De habla inglesa en el país, ¿no? Como Cisneros, como Rodolfo Inostroza, entre otros, ¿no? De repente nos puedes comentar un poco más de eso. Se trata de un proceso que está ocurriendo en el Perú en los 60 y lo interesante justamente con relación a nuestra muestra es que Heró es uno de los que está iniciando justamente ese camino acá que luego, ya luego de la muerte de Heró se consolidará mucho más claramente y será justamente lo canónico en la poesía de los años 60 y probablemente 70 en el Perú. Pero no solamente es un proceso que se vive acá en el Perú, sino es algo que está ocurriendo en gran medida en toda Latinoamérica desde mediados de los 50 y mucho más claramente ya en los años 60. Es un proceso que tiene que ver con, ustedes han escuchado seguramente algunos de estos nombres, con la poesía de Nicanor Parra en Chile, de Ernesto Cardenal en Nicaragua, que son como las dos cabezas más visibles de esto que luego va a permitir hablar de la poesía al británico modo, la poesía, más claramente se utiliza este término conversacional, que es lo que prima en toda esta etapa. Es interesante, como les decía, que si bien a Heró se le ha vinculado más, como comentaba Rodrigo, con la tradición hispánica por la herencia de Machado, que se puede reconocer en El Río y en El Viaje, ya muy claramente en Estación Reunida hay una serie de elementos que tienen que ver con diálogos directos incluso con poetas como Eliot, con utilización de la ironía, con rastros mucho más coloquiales en la manera de su escritura, ¿no? Y eso, fundamental, resulta Heró para ese proceso acá en el Perú. Solo a propósito de su diálogo con Vallejo, ¿no? Hemos rescatado una serie de manuscritos inéditos de un Heró de 12, 13 años, ¿no? Que cultiva un tipo de poesía todavía a manera de ejercicio, de ensayo, ¿no? Pero que es muy cercano al lenguaje de Vallejo, y no el Vallejo, digamos, más reconocible a nivel de influencia, que es el Vallejo de los Heraldos Negros, ¿no? Que es un Vallejo todavía más modernista, con un lenguaje un poco más lírico, transparente, ¿no? Sino en este caso el Vallejo de Trilce, que es siempre el más difícil, es el más loco, el más experimental, ¿no? Solamente para los que seguramente, si es que han venido aquí es porque alguna vez habrán leído algunas líneas de Heró, y en todo caso Heró es un poeta con tal nivel de influencia que ni siquiera es necesario acercarse al libro mismo, sino que por ahí lo hemos escuchado o lo hemos visto en una pared en la calle o en algún otro espacio, ¿no? Pero miren estas imágenes que Heró establece aquí. Dice: sedienta huella pentadactilar crispada, recio talón en la marisma oxidada de burbujas, aguarda encallada. Si se dan cuenta, es una imagen mucho más densa, mucho más apretada, difícil si quieres, que la que solemos tener de Heró, que es más transparente, ¿no? Y estos versos que suelen dirigirse más bien a un público más masivo, ¿no? Y lo mismo hace con Martín Adán aquí. Y esta mesa creo que también es uno de los hallazgos más interesantes, más bonitos de la investigación, porque esta mesa está dedicada a pensar la influencia que el surrealismo ejerce en la obra temprana de Heró, ¿no? Así como hay diálogos con Adán o con Vallejo, hay diálogos con, por ejemplo, César Moro, que es uno de los poetas más representativos de la tradición surrealista en el país, y también con Westphalen, a quien Heró, digamos, de quien Heró recoge uno de los versos para colocarlo como epígrafe del viaje, ¿no? Westphalen y Moro entonces son dos de los poetas surrealistas más importantes del país. Entonces se ve como Heró no solamente escribe, en este caso apropiándose de
un poema conocido de César Moro que se llama La Vía Escandalosa de César Moro, ¿no? Sino que también hace recortes de periódicos, ¿no? Ahí en el archivo es bien bacán, ¿no? Porque los recortes de periódicos los hacía su abuela, ¿no? Y entonces hay momentos donde Heró subraya y dice, mamá, por favor, recórtame esto, ¿no? Y bueno, ese tipo de recortes eran, muchos de ellos eran las columnas que Abelardo Oquendo, otro crítico literario y amigo personal muy importante para la formación vital y literaria de Heró, escribía en el diario El Comercio. Son todas columnas sobre surrealismo y dadaísmo, ¿no? Y aquí también, en esa línea de experimentación con el lenguaje, de vanguardia, aparece, por ejemplo, un poema fonético. No sé si habrán escuchado alguna vez qué es un poema fonético. ¿Alguien sabe qué es un poema fonético? Un poema fonético es que está construido solo por fonemas que no conforman ningún significado estable, determinado, ¿no? Entonces ya los futuristas y también los dadaístas y surrealistas habían practicado este tipo de poesía con onomatopeyas, ruidos, ¿no? Y aquí Heró, ¿no? Se lanza con un poema fonético que dice Mericó, Pixul, Feripón, Non Son, Blue, No Vuelcas, Crack, Crack, Jaracán, Tutum, Cretinón, Sosón, Imum, Can, Black, ¿no? Un juego con la materialidad y con la sonoridad del lenguaje en sí mismo. En fin, entonces esta mesa está dedicada a ese tipo de experimentación con el lenguaje que bebe directamente del surrealismo. Ahora vamos a ver un poquito la parte que está aquí. Quizás... Perdón. Ese interés que Heró tiene por la materialidad, en el caso que acabo de leer, sonora del lenguaje, también se interpreta, también puede observarse a nivel visual, ¿no? Heró no solamente era un pata que escribía poesía, sino que se dedicaba a pensar de qué modo los poemas podían generar un efecto potente al momento de ser, digamos, puestos en un soporte determinado que es un cuadernillo, un libro, una hoja de papel, cualquiera. Entonces ese interés por el soporte del libro, por la plasticidad, por la materialidad del libro y del lenguaje, se evidencia en toda esta sección que se llama Cuadernos de Lontanar, un poco en homenaje a... ¿alguien le suena Cuaderno de Lontanar? Cuaderno de Lontanar era una colección que era parte de una editorial llamada La Rama Florida, que el poeta Javier Sologuren había fundado en los 50, finales de los 50, ¿sí? Entonces, estas primeras imágenes hablan de una relación amical muy fuerte que tuvo Heró con Javier Sologuren, ¿no? Al punto de que el sello que publica el primer poemario de Heró, que es el Río, es precisamente Cuaderno de Lontanar, ¿no? Además, como paréntesis, Ontanar, ¿alguien sabe lo que significa ontanar? Es una palabra muy bella. Ontanar es el principio del manantial, el lugar donde el manantial nace, ¿no? Entonces, se llamaba Cuaderno de Lontanar porque era un sello destinado a publicar a autores nobles, autores que por primera vez publicaban, ¿sí? Entonces, Heró publica en este sello y lo interesante también es observar cómo él no solamente hace los poemas, sino que él hace la gráfica de su propio libro, ¿no? Y entonces acá se puede ver una secuencia en la cual se termina observando que esta gráfica, que termina como en estos dos ríos entrecruzados, en realidad proviene, ¿no? Si cuando lo vean de más cerca, ¿no? Acá dice Javier, y de la J de Javier, ¿no? Es como si trazara esta imagen tan recurrente de río, ¿no? Como el primer flujo de río, ¿no? Entonces, es bacán porque el sello del Río no solamente es el sello de ese libro, sino de toda la colección que viene luego, en donde Luis Hernández, por ejemplo, publica por primera vez, Antonio Cisneros también, ¿no? Luis Hernández con Orilla, ¿no? Antonio Cisneros con Destierro, ¿no? Etcétera. Acá podemos ver también el primer manuscrito de Río. Es interesante también este primer manuscrito porque Heró hacia el final dice que este es
el primer y último manuscrito del río. ¿Qué nos quiere decir Heró con esto? En primer lugar, nos está mintiendo, no es cierto, porque claramente podemos ver diferencias entre este manuscrito y la versión final, publicada, ¿no? Pero el gesto de decir que es el primer y último manuscrito habla de cierta concepción que él tenía de la poesía cuando era muy joven, que es que la poesía, a diferencia de otros poetas, como por ejemplo, hace unos meses hemos tenido una exposición de Watanabe o de Blanca Varela, ¿no? El mismo Vallejo, les encantaba, o no les encantaba, sino veían la necesidad de corregir muchos sus poemas. Heró estaba en un momento de juventud, ¿no? Que entendía que la poesía debía aparecer más bien como un arrebato de inspiración que no exigía mayor corrección, ¿sí? Eso en un primer momento. Lo interesante para ver justamente los procesos de maduración y de complejidad es que hacia el final, de hecho, el último poema que aparece en sus obras, en su poesía completa, ¿no? Es Arte Poética, que es uno de sus más conocidos, en donde dice que la poesía es un trabajo de alfarero, ¿no? ¿Qué significa que la poesía sea un trabajo alfarero? En la poesía, el poeta es aquel que tiene una materia para pulir infinitamente, y esa materia es el lenguaje. Y ese pulir la materia pasa por, más bien, confiar ya en el proceso de corrección, ¿no? Entonces se pueden ver esos contrastes entre el río y el último poema que aparece. Que además es interesante que en ese poema comienza justamente Heró diciendo: cuando uno es joven escribe cientos y cientos de cuartillas inservibles, pone ahí. Es decir, en el poco tiempo también que media de un poema al otro poema, en realidad lo que vemos es todo un replanteamiento, y como hay una serie de replanteamientos en toda la muestra que se pueden ir viendo, un replanteamiento muy interesante respecto de su escritura, y con una mirada crítica que le permite entonces decir, cuando uno es joven, Heró tiene 20 años cuando está escribiendo eso, y dice, cuando uno es joven escribe cientos y cientos de cuartillas, pero claro, cuando ya llega a la madurez y dice algo así como se acumulan entre las sienes, es decir, empieza a encanecer, digamos, ya asume la poesía de otra manera. Heró ya está en un momento en que trabaja como alfarero en sus últimos textos. Y bueno, y este primer momento de vínculo con la poesía, desde este lado más fresco, más lúdico, ¿no? Se refleja bien también en todos estos cuadernillos, en donde hemos rescatado las carátulas y ciertos, lo que se llamarían como pies de imprenta, que son como estas inscripciones que aparecen hacia el final de los libros, en donde se habla de qué tipo de imprenta se usó para imprimir, ¿no? La dirección de los talleres de la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Es bacán también porque entonces piensa el libro como una unidad. No solamente es una colección de poemas, una sucesión de poemas, sino es un objeto que hay que pensarlo en su dimensión plástica también, ¿no? Entonces, Heró en el 58, miren, cuando tenía él 17 años, escribe un libro que es el que les acabo de leer, el cuadernillo original es el poema fonético que les acabo de leer, que lo titula Antología General, ¿no? Es chistoso también, ¿no? 17 años y ya escribe Antología General, en donde hace una antología de sus propios poemas, ¿no? Y aparecerán allí como unos 5 o 6 poemarios, de los cuales selecciona algunos poemas. Entre ellos, por ejemplo, Inmensa Lentitud es un poemario y él les hace las carátulas, ¿no? Fíjense el tipo de trazo que hacen las carátulas, ¿no? Esta o esta otra remiten también a un trazo como abstracto, pero que parece muy referido al onírico, al sueño, ¿no? A cierto flujo más inconsciente que se relaciona con la influencia del surrealismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Y aquí también hace algunas bromas con el proceso de edición, ¿no? Él era muy cercano, sabía qué significaba editar un libro, no solamente escribir poemas, sino editar un libro, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿No? Se terminó de imprimir el día 26 de diciembre del año 1959 a las 4 de la tarde. Se tiró un ejemplar numerado del 1 al 1. Talleres de mi casa, San Martín 639, Miraflores, ¿no? Convierte su propio cuarto en su taller de imprenta, ¿no? Y juega mucho con eso. Bien, pasamos. Si tienen alguna pregunta, ya saben. ¿Tienen alguna pregunta de esta primera sección? No dije el nombre de esta primera sección, se llama En las aguas venideras, ¿sí? La exposición está
pensada para tener 2 secciones en las habas venideras, y la que vamos a ver ahora se llama Lo que hace andar. ¿Preguntas? ¿No? Antes de pasar a esta segunda sección, si se fijan bien, en cada uno de los poemas que hemos puesto en la exposición, se firma de un modo distinto, ¿sí? ¿Qué significa eso? En todo el proceso vimos que Heró, así como jugaba con los pies de imprenta y con muchas cosas, jugaba también con sus propias firmas, con su identidad. Entonces hemos visto como más de 10 seudónimos. Él firmaba a veces como Heró, por ejemplo, sin H, ¿no? E-R-O, ¿no? Contiene la O, ¿no? A veces firmaba como Xavier, ¿no? Con X, Cero, ¿no? La presencia de la X aquí, por ejemplo, refiere a la influencia, es una marca hispánica, ¿no? Refiere a la influencia de la poesía española en él. Y así, vamos a ver más adelante cómo va jugando con distintas identidades. Nos habla también del viaje como un movimiento constante hacia la búsqueda de tu propia identidad, ¿no? Bueno, esta segunda sección que se llama Lo que hace andar, primero contextualiza a Heró en una época determinada, que es finales de los 50, inicio de los 60, para pensar sus tránsitos, no solamente poéticos, sino también políticos. Saben que Heró termina enrolándose en una guerrilla en La Habana y finalmente termina muerto en su intento por entrar al Perú nuevamente para formar un ejército guerrillero aquí, ¿no? En el río Madre de Dios, ¿no? En Puerto Maldonado. Vamos a llegar a eso, pero digamos, me adelanto hacia el final porque creo que es interesante ver ese final en función siempre a un proceso, ¿no? Un proceso de transformación o un proceso de muchas dudas y convicciones propias de nuestra juventud, ¿no? Que lo llevan finalmente a tomar esa decisión. Entonces, un primer punto que explica ese proceso de transformación o de radicalización, digamos, política, es pensar en el contexto, ¿no? Como dije, 50, 60... es un contexto en donde los ideales utópicos, revolucionarios, no solamente a nivel político, sino también a nivel estético, vital, estaban flotando en el aire, eran muy presentes. No solamente en Heró, sino también en sus compañeros de generación, ¿no? Era la época de la Guerra Fría, ¿no? 1959, Revolución Cubana, y el efecto expansivo que esto tuvo, no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, ¿no? Países que antes eran colonias, como Argelia, entre otros países de Asia y de África, se independizan, y eso genera todo un movimiento de ansias por la libertad y por la revolución de países más bien más marginados socialmente, ¿no? Por otro lado, también el desafío a las convenciones sociales y a los tabús morales, ¿no? Vía el nacimiento del rock, la segunda ola del feminismo, ¿no? La lucha por los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos, en fin, habían una serie de factores que, como digo, estaban flotando en el aire, estaban muy, muy presentes, ¿no? Y Heró, de hecho, cultiva esas ansias, esos ideales revolucionarios desde su ingreso, digamos, seguramente antes en el colegio también está informado de este tipo de cosas, pero los cultiva de modo un poco más radical desde su ingreso a la Católica en 1958. Allí conoce a poetas como Lucho Hernández, Antonio Cisneros, entre otros, y se pueden acercar quizás acá un poquito, ¿no? Recuerden que la Católica en ese momento se ubicaba, ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde se ubicaba la Católica en el 58? En Plaza Francia, ¿no? Y San Marcos estaba en la que es ahora la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario. Entonces, había un intercambio muy fluido en ese momento entre los estudiantes de la Católica y los estudiantes de San Marcos, ¿no?
cosa que ahora no lo hay tanto, lamentablemente, ¿no? Pero en ese momento era una cosa muy, muy, muy intensa. Y entonces en el patio de Plaza Francia, él también conoce a otros poetas, también representativos de esta época, como César Calvo o como Arturo Corcuera, ¿no? Entonces, aquí aparecen una serie de documentos que hablan de su amistad con Calvo. Ya vamos a ver más adelante cómo es una amistad también importante a nivel histórico, porque los dos salen premiados como poetas jóvenes del Perú en 1960, ¿no? En el 61, 61. 6-1, con el viaje. Sí. Y a propósito de esto, de la relación con Calvo, por ejemplo, se muestra aquí un libro que hacen a dos manos. Eso también es algo bien interesante, que incluso bebe de cierto procedimiento de vanguardia, ¿no? Una escritura de un poema a dos manos. En este caso, se elige un tema para a partir de ello escribir un poema. Y el tema es un tema además típico, muy importante en Heró, que es el retorno, ¿no? De hecho, el viaje siempre está entre esta idea de las ansias de partir, pero también la nostalgia de retorno, ¿no? Y bueno, además, de nuevo rescatando la idea de plasticidad del libro, el libro también como objeto estético, el libro es especialmente bello, es diseñado por José Bracamonte. Por ahí a alguien le suena. José Bracamonte fue un diseñador muy importante en los 70, en la época de Velasco. Fue uno, el otro fue Ruiz Durán, ¿no? Pero fue uno de los que hacía los afiches de la reforma agraria, para la promoción de la reforma agraria, ¿no? Entonces tiene este diseño así medio op art, así arte abstracto, bien de vanguardia, ¿no? Bueno, y aparecen también otros testimonios, o más bien no testimonios, sino proyectos, como dice, hemos encontrado un manuscrito que dice poemas cinematográficos. La relación de Heró con el cine es también otro tema que, digamos, no le hemos dado un espacio tan amplio en la exposición, pero sí lo hemos sugerido aquí con este proyecto, que es curioso, porque se trataba de, él hace una lista de películas muy, digamos, importantes para él en su formación, ¿no? En donde hay cine ruso, cine japonés, cine también de Hollywood, ¿no? Y la idea era que él tenía que escribir un poema por cada una de estas películas, ¿no? Pero como algunos proyectos de la juventud quedan inconclusos, hizo solamente un poema de una película que se llama Los Visitantes de la Noche, ¿sí? Que la pueden ver, digamos, o sea, el poema lo pueden leer en su poesía completa. Es el único poema publicado, al menos, ¿no? Que se conoce de este proyecto, ¿no? Además, él también se involucra en otro proyecto. Eso no era tanto un proyecto, sino uno de los cachuelos que él tenía, ¿no? Había sido profesor también de idiomas y de literatura en algunas unidades escolares, ¿no? Como el guadalupano, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y entre esos cachuelos tuvo uno que es curioso, que fue administrador de una revista cuyos directores eran nada menos que Mario Vargas Llosa, Luis Loaiza y Abelardo Kendo. Ya hemos visto antes su relación con Abelardo Kendo, ahora vamos a ver también que conoció a Vargas Llosa en su viaje a Europa, durante su viaje a Europa, ¿no? En París. Y bueno, eso lo pusimos porque hay un documento también importante o interesante que habla como Heró, en realidad era un distribuidor, ¿no? Él iba a muchas librerías de Lima a dejar la revista, y bueno, aquí pueden ver cómo él lleva las cuentas, ¿no? Y según testimonio de Abelardo Kendo, parece no lo hacía muy bien, no era su fuerte, por algo sacó 0.2 en lógica. No, mentira, no, seguramente sí era. En fin, nada, es un tipo de contrastes, ¿no? Como todos. Bueno, entonces, algo quizás nos puedes comentar, Lucho, de la idea de los poetas jóvenes. Sí, es interesante. Esta sección se titula Utopías colectivas, esta subsección, ¿sí? Y es interesante entonces, como decía Rodrigo, hay que entender los procesos por los que vive Heró enmarcados en circunstancias más cercanas y más amplias, circunstancias locales y universales, pero es interesante entender las utopías colectivas no solamente en función de lo que será su participación más política directamente hablando, a lo que vamos a ir después, sino también este afán de ir construyendo
desde la conjunción de esfuerzos amicales en principio, pero que suponen proyectos, que suponen otra vez miradas hacia adelante que no se van a ir realizando aisladamente, sino que tienen que ver con la escritura de un mismo poema a dos manos, que tienen que ver, ustedes vieron, no sé si recogieron, hay una revista también que trabaja con Luis Hernández, que tiene un único número y un único ejemplar, ¿sí? Pero es una revista trabajada también a dos manos, o como sus encuentros, sus diálogos con Corcuera, con César Calvo, desde Europa le escribe una carta a Arturo Corcuera y en la carta menciona, bueno, te voy avisando, te voy contando que he estado pensando en un proyecto de fundación de un grupo poético y ya más o menos he ido pensando el manifiesto, va a ser el grupo poético más importante que va a tener América Latina, es decir, está pensando como probablemente ya en estos momentos es menos constante, está pensando de todas maneras en términos colectivos, en términos de cómo las individualidades contribuyen finalmente también a realizarse en proyectos que involucran a muchos más. Entonces, parte del interés de todo esto era establecer una serie de hilos, como creo que decía Rodrigo al comienzo, muchas veces se tiene la mirada del héroe poeta y del héroe poeta lírico y la mirada del héroe guerrillero más político. No, en realidad lo que tenemos es un sujeto muy complejo que tiene diversas dimensiones, pero entre las diversas dimensiones hay una serie de hilos que permiten entender cómo todo eso se va gestando. Y además, a propósito de estas utopías colectivas, ¿no? Por ejemplo, en esta carta que le envía a Arturo Corcuera, habla del proyecto de generar un colectivo poético que saque la poesía a las calles, dice, ¿no? Que vayan a las plazas, a los bares, a los espacios públicos, a difundir la poesía masivamente. Entonces, esta idea de politización, también del lenguaje, que aparece hacia el final de su vida, ya se ve, digamos, de algún modo presente en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo hacer para que la poesía se conecte con un ímpetu revolucionario, con un espíritu de cambio social? Entonces, no solamente es cambiar el tono poético hacia una cosa cada vez más transparente, sino a partir de ello pensar cómo eso implica una mayor difusión del poema, ¿no? No el poema dirigido a unos cuantos, sino más bien a un pueblo masivo, ¿no? Como decía Rodrigo, hay una serie de guiños en lo que vamos viendo de la muestra y en el trabajo que va realizando Heró a las vanguardias, no solamente desde lo experimental, sino también desde esa idea. Una de las ideas más importantes de buena parte de las vanguardias era cómo se reconecta el arte, la literatura, la poesía con la vida. De algún modo eso es lo que se está planteando acá también, es decir, necesitamos una poesía, está viviendo Heró en ese momento y lo va a retomar en la entrevista con Vargas Llosa, que vamos a conversar más adelante, pero lo que está planteando es necesitamos que haya una conexión, que la poesía intervenga finalmente en la vida de las personas, que no sea algo ajeno, algo dirigido solamente a un pequeño sector. Y eso tiene que ver con su proceso poético también, ¿no? Y entonces, en función a estos contrastes, o estamos viendo cómo hay ciertos documentos que ya evidencian su proceso político, digamos, sin necesidad de aterrizar de frente a los poemas de Rodrigo Machado, que lo vamos a hacer más adelante, o incluso a los poemas de Estación Reunida, ¿no? Podemos ver cómo, por ejemplo, desde el poemario El Viaje, ¿no? Él ya va manifestando cierta tensión con la palabra poética, ¿no? Este es un blog en donde en un espacio aparece una serie de imágenes de obreros mineros, ¿no? Y en el otro él va ensayando algunos poemas que luego van a conformar El Viaje, ¿no? Y hacia el inicio hay un texto que se llama Explicación, que dice: la palabra es limitada, a cada rato está al borde del lugar común, al borde de la imitación y del fracaso. Entonces, eso anticipa lo que vamos a ver en la última sección, que se llama justamente la palabra en el límite, ¿no? ¿Cuál es ese límite de la palabra que conforma una naturaleza tensa en la palabra? Es la acción, precisamente. Entonces, hay una tensión constante entre decir y hacer, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente señalar este documento, que es especialmente interesante porque
a propósito de la premiación del poeta joven del Perú en el 61, ¿no? Es El viaje. Pero aquí lo que hemos descubierto es que, remitiéndonos a la sección anterior, en donde veíamos que Heró tenía un interés por la materialidad del libro, ¿no? Y por eso recurre a la acuarela, ¿no? Y al collage. El primer machote, digamos, o maqueta que se hace del viaje, ¿no? Recoge los restos de su poemario de Río, o sea, materialmente hablando, los restos, es decir, los papeles, ese mismo color de papel, exactamente lo mismo que le sobró de Río, ¿no? Lo recoge, y sobre eso, si se dan cuenta, utiliza incluso la misma tipografía, donde dice el de Río, y él, a manera de collage, o sea, superponiendo, ¿no? Con plumón, con pegamento, ¿no? Añade de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que el primer nombre del río, perdón, del viaje, ¿no? La versión original era el río de la muerte, no el viaje, ¿no? Entonces, es interesante cómo se habla también de una continuidad en los procesos, ¿no? Recoge un elemento del pasado para apropiárselo y escribir algo más bien en dirección hacia el futuro, ¿no? Y la idea de la muerte, de nuevo, aparece también de modo muy persistente, ¿no? Es algo que presentía él desde muy chico, y en el viaje se explora quizás con más hondura, con más melancolía que en el río, ¿no? Esto también es interesante, Rodrigo, creo que es esta de acá. Sí. Claro, este manuscrito también es acá, porque de nuevo aparece este humor y como cuando se habla de la muerte de Heró, todo se tiñe de mucha solemnidad, ¿no? Heró aquí pone un verso en donde se apropia de los famosos versos de Yo no me río de la muerte, ¿no? Y aquí dice, ahora sí me río de la muerte. Y pone ja, 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 y se comienza a reír, así, literalmente, de la muerte, ¿no? ¿Qué puedes, muerte? Te comprendo, bueno, en fin, sí, ¿no? Entonces, hay de nuevo esta idea de quitarle solemnidad a las cosas, ¿no? Esta siguiente secuencia se llama Un lugar en el mundo, y lo que habla ahí es de los tránsitos, literalmente los viajes que hizo Heró como parte de su formación vital, poética y política, ¿no? Por muchos lugares del mundo. Él en el 61 es invitado al Fórum Mundial de la Juventud, que era un foro que convocaba a líderes estudiantiles comunistas de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces Heró es invitado a este fórum y viaja primero a Rusia, bueno, hace escalas en algunos otros países, ¿no? Pero aprovecha en viajar por muchos otros países de Europa y también de Asia, ¿no? Entonces acá hemos como señalado a nivel gráfico, ¿no? Como todo el itinerario de Heró durante este viaje que duró aproximadamente 2 meses, ¿no? Va a Ámsterdam, a Londres, a Lisboa, a París, a Viena, en fin, infinidad de lugares, ¿no? Lugares especialmente importantes para él, obviamente Moscú, donde asiste al fórum. Acá tenemos la libreta, ¿no? Original de Heró, la libreta de apuntes de Heró durante su asistencia al fórum, ¿no? Hace algunos apuntes aquí sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Y sobre la conciencia que él va adquiriendo de cómo a partir de la Revolución Cubana la necesidad de la revolución era algo que se expandía a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, digamos que en Europa él ya no solamente se siente peruano, sino se siente latinoamericano, ¿no? Y otro lugar importante que se conecta con esto que acabo de decir es París, porque, como sabrán, París en ese contexto era como una especie de meca, bueno, y hasta ahora quizás para algunos lo sigue siendo, ¿no? Una especie de meca de los poetas o escritores. Ya habían algunos de ellos instalados, como Mario Vargas Llosa, como Lucho Loaiza, entre otros, ¿no? Entonces él llega a París con la intención él sabía un poquito de francés, pero de estudiar más francés y poder quedarse. Entonces hay muchas cartas que le escribe a su madre o a algunos amigos, ¿no? En donde habla de su intento por encontrar un trabajo y por hacer una vida posible en París, y también de sus frustraciones, ¿no? Porque al parecer no encuentra un trabajo estable y finalmente decide regresarse. Y en esa experiencia difícil de crisis que vivió él en París, de algún modo se exacerbó también su conciencia de ser un sudamericano pobre, marginal en ese contexto,
¿no? O sea, digamos, salió de su espacio más privilegiado de vivir en Miraflores y ser estudiante de la Universidad Católica y se enfrentó por primera vez a situaciones de marginalidad, de pobreza, ¿sí? Entonces creo que eso, de algún modo, da ciertas pautas para entender cómo se va formando esta conciencia social y esta conciencia que lo lleva a plantear luego la necesidad de un cambio radical, ¿no? En las estructuras, digamos, sociales de nuestro país. Entonces acá vemos algunas piezas, como digo, de sus distintas estancias. Acá una foto con guías rusas al pie de la estatua de Vladimir Mayakovsky, que es uno de los poetas que le canta a la Revolución Rusa, ¿no? El manifiesto comunista en miniatura, que lo compra en París, ¿no? Acá con sus amigos del Foro Mundial. Acá un retrato que le hace un dibujante, pintor, Francisco Izquierdo, en París. Y acá hay algunas fotos bonitas que el mismo Heró toma durante sus viajes a Huánuco. ¿Y dónde está y esta también es bien bonita porque es una imagen de época tomada por el mismo Heró de La Colmena, ¿no? Esto debe ser finales de los 50, ¿no? Y justamente La Colmena es un punto que conecta la Plaza Francia con el Parque Universitario, ¿no? En fin. Acá es interesante, a propósito del viaje a Huánuco, en el 59, esto quiere decir antes de su viaje a Europa, ¿no? El viaje a Huánuco, producto de una ruptura amorosa que para los que han visto la película seguramente ya saben toda la historia de amor que tuvo Heró con la que en la vida real se llama Adelita, ¿no? Adelita. En la película es Laura, ¿no? Adelita. Entonces él, bueno, tuvo una relación muy intensa con Adelita y, bueno, finalmente tiene una decepción amorosa como todos las hemos tenido en nuestra adolescencia y decide hacer un retiro espiritual a Huánuco, ¿no? Se va a descansar, a relajarse, ¿no? Y en Huánuco escribe muchísimo y entre las cosas que escribe, algunas cosas más de amor, ¿no? O de nostalgia, un amor perdido, escribe también un pequeño poemario que se llama Poemas a la Tierra, ¿ya? Y Poemas a la Tierra se ve algo que ya en Estación Reunida aparece de modo mucho más maduro, ¿no? Que es esta conciencia como telúrica, es decir, como de conexión con la tierra y una conexión también con una sensibilidad propia del campesino, del agricultor, del trabajador, ¿sí? Entonces se ve muy presente en Poemas a la Tierra y ojo que es del 59. Entonces, no es tan cierto que Heró solo se politiza cuando viaja a Moscú o se deja engañar por Fidel cuando viaja a La Habana, ¿no? Sino que, mire, desde el 59, antes de publicar su primer libro, El Río, él ya iba cultivando esta conciencia política y eso se refuerza aún más cuando se ve cómo él hace la carátula. Acá se ve el boceto de carátula de Poemas a la Tierra y justo al reverso escribe lo que es el esquema marxista clásico, ¿no? De superestructura y base material, ¿no? Lo pone aquí y también hace una serie de apuntes a propósito del pensamiento de Mariátegui, ¿no? En donde justamente el problema básico para Mariátegui es el problema de la tierra, ¿no? Entonces ahí hay una serie de conexiones entre este poemario y lo que la guerrilla más adelante va a buscar, que básicamente era recuperar las tierras y entregárselas de nuevo al trabajador, ¿no? La frase de Mariátegui, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aparecen aquí también. Y una serie de postales, me olvidaba esta que es quizás la pieza de toda la muestra, porque es muy tierna, porque Heró en ese proceso de crisis, cuando ya está en Madrid, y luego de haberse entrevistado con Vargas Llosa, acá hay un audio de una entrevista con Vargas Llosa en París, ¿no? Va a la casa de un amigo suyo, traductor también, Fernando Tola, ¿no? Y se escribe a sí mismo desde Madrid. Agarra una postal y se la envía a su propia casa, ¿no? Y habla, ¿no? De querido Javier, me apena te marches a Lima, ¿no? Ya sé que ha sido una decisión difícil, porque estaba muy conflictuado, sentía mucha culpa por regresarse al Perú y no haber podido, digamos, cultivar su carrera literaria allí en París, ¿no? Y al final termina, ¿no? Y dice, me abrazo, Javier, ¿no? Es muy bonito y por si
ahí en una de esas postales, acá este espacio plantea un juego interactivo para que cada uno libremente pueda mandarse también una postal a sí misma y llevársela a su casa. O sea, uno es el escritor, el cartero y también el que recibe la postal, ¿no? Ahí pueden coger para que vean con más detenimiento esta postal que se dedica a sí mismo. Un aspecto más, Rodrigo, con relación a lo que se puede escuchar en la entrevista, es justamente otra vez cómo los procesos vitales, el descubrimiento del mundo, la observación más atenta de una serie de relaciones revierten necesariamente en su visión de la poesía, del lenguaje con el que tiene que trabajar. Ajá. Esto que se había comentado, que Rodrigo comentó con relación a la carta a Corcuera, ajá, lo desarrolla mucho más. Una poesía, le comenta Vargas Llosa, que tenga elementos de lo cinematográfico, que recurra a una serie de procedimientos justamente para poder cumplir con ese proyecto que está ya en marcha en su perspectiva, que es una poesía que pueda tener una cobertura mucho mayor de llegada. Exacto. Entonces creo que ese es un buen punto para entrar hacia la última sección, que como les había anticipado, se llama La palabra en el límite, y que habla precisamente de estas tensiones entre la palabra y la acción a propósito de su politización cada vez más radical hasta enrolarse en el Ejército de Liberación Nacional en Cuba, ¿no? Cuando Heró regresa de Moscú, él, digamos, queda maravillado por lo que significó para él la Unión Soviética, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace al llegar a Lima de vuelta es renunciar a un partido en el cual él había participado desde el inicio del 61, ¿no? Que era el Movimiento Social Progresista, ¿sí? Y básicamente él entró al partido seguramente influenciado por Abelardo Oquendo, quien era uno de los integrantes, estaba también Adolfo Córdoba, Vargas Llosa fue también parte del social progresismo, en fin. Lucho Loaiza me parece que también, en fin, habían muchas personas allegadas a él, involucradas al social progresismo, ¿no? Pero él cuando va a Moscú lee de modo más persistente a Marx y a Lenin, ¿no? Y hay una carta en donde él dice: me he dado cuenta que soy marxista-leninista y no social progresista, ¿no? Básicamente la diferencia, ¿no? En una palabra, estoy simplificando mucho el asunto, ¿no? Es que al afirmarse como comunista piensa que es necesario llevar esta teoría a la acción. El revolucionario es el que hace la revolución, no solamente el que la piensa, ¿no? Entonces, a propósito del contexto de la Revolución Cubana y de las posiciones que se iban forjando en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Él decide renunciar al movimiento social progresista, ¿no? Porque juzga de tibia o ambigua la posición del social progresismo respecto a la Revolución Cubana, porque por un lado juzgaban a Fidel, pero por otro lado apoyaban al proceso de la revolución. Entonces eso le parecía poco claro a Heró, y aquí se muestra su carta de renuncia al social progresismo, y desde allí entonces se puede observar un proceso de radicalización política cada vez más presente, ¿no? Mayor. Acá también tenemos algunas imágenes en donde, a propósito de nuevo de la Revolución Cubana, se celebró una misa en homenaje a los caídos de la Revolución Cubana, pero un grupo de partidarios del social progresismo, en el caso de Heró cada vez más radicalizado, ¿no? Van hacia las afueras de la iglesia de San Francisco, donde se celebraba esa misa, ¿no? Porque creían, conociendo al cura que daba la misa, ¿no? Que al final iban a hacer todos una serie de arengas contra Cuba, ¿no? Entonces ellos iban a hacer como una fuerza de choque ahí a eso. Y finalmente no dijeron nada contra Cuba, pero ya estaban allí empeletonados y se generó una gresca, ¿no? Se terminaron peleando. Y bueno, es curioso porque sale el titular así súper, ¿no? Sensacionalista: rojos provocaron incidentes después de una misa en Lima, y bueno, y sale Heró, mechando. Acá está Heró y acá está Heró, ¿no? Y bueno, luego él cuenta, ¿no? Que se escondió porque la policía lo comenzó a buscar, ¿no? Y se escondió en la librería de Mejía Vaca, que quedaba muy cerca y que era un amigo también muy, muy cercano, en fin.
Entonces, lo que hace andar no solamente refiere a los tránsitos que hizo por Europa, sino también a los tránsitos físicos que implican recorrer tu ciudad y recorrer el mundo, ¿no? Entonces, en esos recorridos uno tiene ciertos detenimientos, ciertas crisis, dudas, se pelea, etcétera, etcétera. Y también, a propósito de esos recorridos, aparecen aquí la presencia de la calle, ¿no? Que ya la hemos visto, digamos, iba conociendo a Lima cuando iba dejando las revistas Libertad en distintos puntos. Esta es una lista bien bonita porque lo que hace Heró es poner una serie de muros susceptibles de ser intervenidos para hacer pintas políticas, ¿no? Entonces pone Avenida Arequipa, cuadra 39, 46, 48, ¿no? Dice, el barrio Santa Cruz tiene grandes posibilidades, ¿no? Shell, cuadra 1 y así. Entonces hace una lista de muros. Hay otra lista aquí que son los puestos de periódicos de Miraflores, en donde a él se le había asignado dejar el diario Libertad, que era el órgano de prensa del Movimiento Social Progresista, ¿no? Que es el que está ahí al frente, ¿no? Que tiene el titular la segunda declaración de La Habana, ¿no? El pueblo de Cuba, los pueblos de América, ¿no? Entonces, así como hemos visto cómo ya desde su escritura con Poemas a la Tierra, pero también desde el viaje se va viendo cierta politización, ¿no? Aquí también, como sucede en con Poemas a la Tierra, ¿no? Se ve cómo él hace la carátula del viaje en el 60 y al reverso escribe un poema político, así lo titula, ¿no? Poema político, y se dirige al señor presidente, señor primer ministro, es necesario protestar, cuando los otros protestan, protestemos a coro, etcétera, 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 ¿no? Pues este ímpetu colectivo que decía Lucho también, ¿no? Se va reflejando en estos ejercicios, ¿no? Entonces acá tenemos también el primer manuscrito de Estación Reunida, en donde, bueno, aparte de ver los poemas, aparecen cosas curiosas, como por ejemplo, ¿recuerdan lo que veíamos en la primera sección respecto a las correcciones? ¿No? Que no le gustaba corregir. Bueno, acá comienza a corregir de modo más presente, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? Entonces se ven los trazos y también, como hizo con el río de la muerte, el viaje, ¿no? También recurre a una técnica plástica que es la del collage, ¿no? Entonces hace collage y junta, además, típico del collage, juntar realidades ajenas y ponerlas así en confrontación, ¿no? Recorta figuras medievales y las pega entre un poemario que más bien se dedica a cultivar una sensibilidad más agrícola, ¿no? Más local, ¿no? Entonces acá pueden revisar con paciencia también este manuscrito. Y bueno, nos acercamos hacia la última sección. Luego de este proceso de politización que lo lleva a renunciar al social progresismo, ¿no? En finales del 62 se abre, organizado, digamos, por la Federación de Estudiantes de San Marcos, una convocatoria para que alumnos postulen a becas de cine, de literatura, de artes en Cuba, ¿sí? Entonces, bueno, Heró decide postular esas becas, se termina ganando la beca y todo un grupo, los ganadores de la beca, ¿no? Viajan hacia La Habana, Cuba. En el caso de Heró, él tenía la intención de estudiar cine en un instituto que se llamaba el ICAIC, en La Habana, ¿no? Aquí entramos en un momento complejo, de mucho debate y de mucha también comidilla, que se dicen muchas cosas, ¿no? Respecto a si Heró fue engañado o si Heró más bien engañó a su familia diciendo que iba a estudiar cine, pero en realidad se iba a la guerrilla, ¿no? Lo más probable, y esto lo digo, digamos, también habiendo estado, digamos, como dentro del proceso de investigación, ¿no? Es que Heró en realidad sí tenía la intención de ir a estudiar cine a La Habana. Hay cartas, hay documentos que manifiestan eso, ¿no? Pero obviamente no era ningún ingenuo y sabía que si iba a La Habana era muy probable que termine decidiéndose por la guerrilla. De hecho, faltó leer allí, pero hay una carta que le escribe a su madre
ya en el 61 en Moscú, en donde le dice, si fuera necesario ir a la revolución para liberar a mi país, yo no dudaría en hacerlo, ¿no? Incluso habla de tomar las armas, ¿no? Bueno, entonces acá hay algunas imágenes, como esta foto, que es la del grupo de los becados, ¿no? Que viajan hacia La Habana, que están en Arica, en una escala, ¿no? Heró se le ve acá al final. Y también aparece aquí la figura de Rodrigo Machado. De repente, Lucho, ¿nos puedes comentar un poquito de la figura de Machado? Claro, Rodrigo Machado es el seudónimo que utiliza Heró, que va a utilizar Heró como guerrillero, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el seudónimo que utiliza para la última parte, el último proceso, el último momento de su escritura. Rodrigo Machado combina dos nombres, Rodrigo, el Cid, del mío Cid, y Antonio Machado, dos figuras que para la formación, que para el interés, que para la modulación de la vida y de la poesía y de la escritura de Javier Heró fueron muy importantes. En esta pieza que está mostrando Rodrigo, además es bien interesante otro aspecto más, y es que la explicación acerca de por qué asume este nombre de Rodrigo Machado está realizada sobre un ejemplar del río, ¿sí? Y entonces otra vez nos habla de una serie de continuidades, es decir, no hay un divorcio, no es que Rodrigo Machado es uno y Javier Heró es otro, sino son dos facetas que finalmente terminan siendo complementarias y que terminan anudándose, aunque pueda haber más énfasis y más matices de un lado o de otro lado que los diferencien, pero de todas maneras son las dimensiones de este viaje que es la vida de Heró, que están articuladas de varios modos, ¿no? Y entonces, ya en La Habana, habiéndose dado cuenta, digamos, que eso que se había ofrecido a nivel de las becas, ¿no? De hacer estudios de cine, en realidad él se percata que las academias que habían en La Habana no te formaban para ser director de cine, sino más bien para cultivarte a nivel más bien crítico, ¿no? Y él lo que quería era ser director, al menos para eso había viajado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en todo este proceso, él se va politizándose cada vez más, conoce a Fidel, ¿no? Hay testimonios, ¿no? Y alguna carta en donde se habla de como los primeros días Fidel entra a un cuarto donde están todos los becados reunidos, ¿no? Y habla sobre la revolución con esta retórica también tan convincente que tenía, ¿no? Y los lleva a pasear por La Habana, y algunos de ellos tienen la iniciativa de hacer una especie de entrenamiento guerrillero para ir testeando, digamos, el asunto, ¿no? Y entre las dimensiones del viaje, lo que se rescata aquí es también un andar, como decía hace un momento, en donde hemos hablado de muchas metáforas del viaje, ¿no? Pero en este caso el viaje aparece como algo tan físico que involucra al propio cuerpo de modo muy radical. La presencia del cuerpo en la poesía de Heró es algo que no se dice mucho sobre eso, porque efectivamente no es uno de sus tópicos más predilectos, ¿no? Pero hay una involucración del cuerpo muy radical cuando Heró decide ser guerrillero, más allá obviamente de todo el sustrato ideológico, ¿no? Una de las primeras manifestaciones de los que querían enrolarse en la guerrilla era subir a una montaña muy alta que se llamaba el Pico Turquino, en La Habana, ¿no? Y había como una especie de ritual de que aquellos que podían llegar al pico, a la cima, ¿no? del monte turquino, ¿no? Estaban de algún modo física, vital y mentalmente preparados para la guerrilla, para la revolución, ¿no? Y bueno, hay testimonios, hay cartas en donde Heró hace este recorrido, llega a la cima y es como si fuera un ritual de iniciación, ¿no? Luego de eso se enrola en el Ejército de Liberación Nacional. Aparece lo que se conoce como la crisis de los misiles, y en un momento, o post-crisis de los misiles, Heró, junto al ejército, deciden volver hacia el Perú,
vía Bolivia. Pero ahí también es algo curioso porque de nuevo el viaje se radicaliza y como en el contexto de la crisis de los misiles, muchos de los países están bloqueadas las fronteras, ¿no? Por mandato, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Es loquísimo porque Heró tiene que viajar casi absurdamente a lugares muy lejanos de La Habana para poder encontrar un punto desde el cual volver hacia Bolivia. Entonces viaja a África, viaja de nuevo a París como clandestino, algunos viajan a Viena, ¿no? Es un viaje como clandestino de un mes, ¿no? Para poder entrar a Bolivia y vía Bolivia entrar luego a la selva peruana, por Madre de Dios, ¿no? Puerto Maldonado. Y bueno, la faceta final creo que todos la conocemos un poco, no creo que no es contexto para entrar en el detalle último de su muerte. Sabemos que él tenía, o el grupo que entran, que son solamente 4 personas que entran a la selva peruana, en dirección a el Cusco, la convención, en donde había un grupo guerrillero que, digamos, estaba recuperando tierras, y era el grupo de Hugo Blanco, ¿no? También un guerrillero en ese momento forjándose, y la idea era como apoyar a este grupo guerrillero en Cusco, y bueno, fracasó el proyecto, ¿no? Y Heró el 15 de mayo lo terminan baleando, él queriendo cruzar el río, escapándose de la policía que los había capturado en un restaurante. En fin, ahí hay una serie de detalles que, como digo, de repente ya no es tan, no viene al caso detallar tanto, ¿no? Las piezas finales son una carta que le envía a su madre en noviembre del 62, él muere el 15 de mayo del 63. Digamos que desde el noviembre del 62 a su muerte él ya casi no tiene ninguna comunicación porque estaba en medio de la selva, ¿no? Y bueno, se despide básicamente allí. Dice, si esta carta, no sé cuándo podrás leer esta carta. Si la lees, quiere decir que algo ha sucedido en la sierra y que ya no podré saludarte y abrazarte como siempre. En fin, es una despedida así muy, muy sentida. Se acompaña de un audio de su amigo César Calvo, que después de su muerte describe ustedes saben que César Calvo, aparte de ser poeta, él cantaba y tenía una hermosa voz. Sí, les recomiendo a todos escuchar. Se llama Para un gorrión caído, en homenaje a Heró, ¿no? Y quisimos cerrar, digamos, con el poema Elegía y con el poema Arte Poética, a propósito de esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Cómo la poesía aparece como motivo de reflexión también hacia el final de sus días, y habla allí de cómo, esto que decíamos, ¿no? En verdad hablando, bueno, ya que es el último poema lo voy a leer entero para cerrar con esto, ¿no? Dice, en verdad hablando, la poesía es un trabajo difícil que se pierde o se gana al compás de los años otoñales. Cuando uno es joven y las flores que caen no se recogen, uno escribe y escribe entre las noches, y a veces se llenan cientos y cientos de cuartillas inservibles. Uno puede alardear y decir, yo escribo y no corrijo, los poemas salen de mi mano como la primavera que derrumbaron los viejos cipreses de mi calle. Pero conforme pasa el tiempo y los años se filtran en las sienes, la poesía se va haciendo trabajo de alfarero, arcilla que se cuece entre las manos, arcillas que moldean fuegos rápidos, y la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados, y la poesía es entonces el amor, la muerte, la redención del hombre, ¿no? Firma Rodrigo Machado, ¿no? Entonces con esto queríamos cerrar un poco la visita, ¿no? Hay también, eso daría para otra visita, ¿no? Hablar del legado de Heró, ¿no? Porque hay un legado muy potente, si es que uno lo quiere pensar en relación a su poesía, pero creo que aún más potente en relación a lo que significó su vida y su muerte para las generaciones
venideras, ¿no? En un nivel más próximo, creo que la generación del 60 cargó con la muerte de Heró de modo muy sentido, lo cual hizo que hubiera cierto escepticismo respecto a lo que puede hacer la palabra para forjar la revolución, para forjar el cambio social. No es casualidad que poetas como Rodolfo Inostroza o como Antonio Cisneros se refieran a los intentos de la revolución desde la poesía con cierto escepticismo, con cierta ironía, ¿no? Entonces hay un efecto inmediato de la muerte de Heró que sí cala de desencanto, digamos, en la generación. Pero luego del 60, su legado creo que se revitaliza de modo mucho más potente y radical. En el 67, 68, Estación Reunida, que fue uno de los colectivos que dio viada para lo que se conoce como la generación del 60, como Hora Cero, por ejemplo, ¿no? Que intentaban también pensar las relaciones entre la poesía y la política desde otros ángulos, de otras dimensiones, en otro contexto también, ¿no? Pero se recoge el nombre Estación Reunida para nombrar este colectivo, ¿no? Se forjó a partir de el esfuerzo muy impetuoso, denodado así de su familia, básicamente de su padre y de su hermana, por difundir su obra por todo el país, ¿no? Por eso Heró no solamente un poeta muy importante en nuestra tradición, sino también un símbolo cultural de lucha, de esperanzas de cambio, y por eso podemos ver el nombre de Heró no solamente en libros de poesía, sino en colegios, en el archivo veía el chaleco de un mototaxista que decía, ¿no? Asociación Javier Heró, entonces digamos que su nombre está desperdigado por muchos espacios y ese es siempre un motivo para recordarlo, ¿no? No sé si Lucho quieres añadir algo más. Sí, quería comentar otra vez, retomando aspectos sobre la poesía de Heró con relación a lo que decía Rodrigo acerca de este último poema, Arte Poética, que se leyó, que está firmado por Rodrigo Machado, ¿sí? Y entonces eso también nos vuelve a permitir establecer una serie de conexiones y también en todo caso, así yo lo veo, a proponer algunas distancias con algunas lecturas de la poesía de Heró que han querido como marcar un divorcio, es decir, la poesía de Heró se acaba con Estación Reunida y lo que viene después, lo de Rodrigo Machado, no tiene ningún valor. Probablemente si uno revisa desapasionadamente unos textos y otros textos, va a encontrar que mucho más consolidados están los textos hasta Estación Reunida, que además fueron libros organizados por Heró, construidos, terminados de trabajar por Javier Heró. Los demás son poemas que han quedado sueltos. Sin embargo, en toda la escritura, no es mucho a lo que se conoce, pero es algo, en esta escritura firmada por Rodrigo Machado, es interesante reconocer que hay una serie todavía de trabajos vinculados con la búsqueda, la experimentación, la aplicación de una serie de modulaciones que tienen que ver con esta apertura que mencionábamos hacia nuevas posibilidades, que son parte de una reflexión de un poeta que está atento a esa palabra que tiene que empezar a poner mucho más intensamente en relación con la vida y con la acción que está también está determinando tomar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo hay trabajos poemas en que utiliza una serie de paréntesis que son irónicos, o sea, versos en paréntesis que son irónicos respecto de los versos anteriores, una serie de formulaciones que podríamos ver en una línea de algo que también la poesía de los 60 va a desarrollar más, que es la línea del distanciamiento brechtiano, es decir, el poema que se coloca como es decir, esto es un poema y yo que estoy escribiendo el poema, al mismo tiempo que estoy escribiendo el poema, puedo mirar con distancia el poema que estoy escribiendo. Entonces, todas esas son como marcas de un poeta que sigue incluso en ese límite de la palabra, en ese momento límite de la palabra, pensando en la importancia de la palabra, en lo que puede hacer. Claro, las opciones estaban más dadas hacia otro lado, pero de todas maneras seguía trabajando en esa dirección. Sí, bueno, con eso cerramos. Si es que no tienen preguntas, ojalá tengan, o comentarios, testimonios personales de su relación con Heró.
La parte más complicada ha sido tomas de decisión ideológicas. El término está muy cargado, pero sí, de qué tipo de enfoque vamos a darle a Heró, porque Heró es un autor muy revisado, muy manoseado a veces también, ¿no? En términos concretos de revisión de archivo y demás, no fue muy complicado porque, digamos que Cecilia Heró, su hermana, había hecho la chamba por nosotros con bastante tiempo de anticipación, porque el archivo, el 95% de las piezas que ustedes ven aquí son piezas del archivo de la familia, que hasta hace 2 años o 3 años lo tenía la hermana en su casa, pero luego decidió donarlo a la católica, que es la que ahora lo custodia, ¿no? Hay un libro publicado de su hermano. Sí, Vida y Muerte. El libro ha servido como insumo de investigación para enterarnos de todo el proceso que hemos plasmado luego a nivel de piezas, a nivel espacial, ¿no? Sí, se llama... Entre los ríos. Es el libro, digamos, obviamente más importante, porque lo escribe su hermana, que lo conocía muy bien, ¿no? Sobre Heró, se llama Entre los ríos, ¿no? Que sí, creo que lo tiene ahí. Entre los ríos, Javier Heró, 1942-1963. Es la segunda edición, una primera edición más reducida, es decir, igualmente nutrida de información y de visión compleja. Una primera edición apareció a finales de los años 80, me parece. Vida y Muerte. Ajá, Vida y Muerte de Javier Heró, y esta es la segunda edición mucho más amplia, 2010, con mucho más documentación, mucho más cartas también a Heró y de Heró, ¿no? Entonces, sí, vale la pena leerlo de todas maneras. Sí. Sí. Una consulta. Y en la época en que él va más por el lado revolucionario, ¿produce aún sus poemas o digamos llega ya un tiempo de calma? Pero la escritura, justamente la época de Rodrigo Machado es su época como guerrillero revolucionario. Sí. Y bueno, todo lo que comentaba Lucho Chueca, ¿no? De cómo no hay que tender una separación tan... Claro, no es mucha producción, pero de todas maneras existe esa producción. Igual hay el testimonio de que ya, qué sé yo, a un día de ser perseguidos y finalmente asesinado Heró, Heró en un momento decide romper papeles que tenían que ver con el viaje que estaban realizando, pero también romper los poemas que tenía. Es decir, finalmente, si bien eso pone en tensión cuál es la importancia de la palabra poética en un contexto como ese, al mismo tiempo evidencia que hasta en ese momento, hasta momentos antes de este momento final, algo había estado escribiendo, ¿no? Segundos antes, de hecho. Ajá. O sea, literalmente Sí. él cuenta a Laín Elías, que es el compañero con el cual Heró estuvo en la balsa cuando lo asesinan, que fue él huyendo hacia Río, ¿no? En donde en un momento hace una parada y comienza a romper todos sus poemas, ¿no? Y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Los poemas no. Y él dice, ¿para qué sirven los poemas? ¿No? Y bueno, minutos después, ¿no? Claro. Minutos después, sí, termina baleado, ¿no? Termina asesinado. Él escribe también algo de poemas de amor. Y cuando estuvo en Amoríos Con Adelita. hay una parte que se ve en la película Sí. donde él va a la casa de ella enojado y le pide lo que le había escrito. Él luego regresa a su casa y lo entierra. ¿Encontraron esas anotaciones? Con la lámpara, sí, investigado con lámpara. No, pues, o sea, lo enterró, pues, ¿no? Lo enterró, y no solamente, es que en la película hay una cosa inexacta, que en realidad lo que entierra no son los poemas a Adelita, esos poemas los quema, y más bien en el archivo se guardan las cenizas de esos poemas, que no los hemos mostrado porque da mucho morbo, ¿no? Pero lo que sí entierra es no se sabe cuál era el contenido, pero eran poemas en una botellita. Justo cuando estaban reconstruyendo su casa, hay unos poemas que hablan de la casa derruida, ¿no? Estaban reconstruyendo su casa, dice que él se hacía amigo de los obreros, ¿no? Y le pidió a uno de ellos que entierre. O sea que hasta ahora debe estar el poema allí enterrado, ya saben la dirección, San Martín, no sé qué cosa. Sí. ¿Y por qué busca él refugiarse en Huánuco y no busca otro departamento del Perú? Vaya usted a saber, no sé. Está buscando a Sí, bueno. Sí. Bueno, gracias por venir, gracias.